Buenas tardes, estamos otra vez aquí. En esta ocasión le traemos un video que trata sobre la situación actual de Venezuela. A mis compañeras Itzel, Paulina, Melanie y yo, Ana, estaremos compartiéndoles un poco de lo que se está viviendo y esperamos que les pueda servir de algo. Bueno, para entender algo sobre esta situación. La situación actual económica, política y social en Venezuela es un poco complicada, lo que hace que esto sea, pues hasta cierto punto, algo difícil de entender. Por un lado, hay muchas personas que defienden la revolución bolivariana, apuntando a los éxitos que ha tenido, como la reducción de pobreza, la desigualdad y el aumento de la participación ciudadana y el autogobierno. Por otro lado, hay otros que critican no solo los habituales de la derecha política, sino también los de la izquierda, que critican la gestión económica del gobierno de Maduro, la corrupción y la alta tasa de inflación y la escasez. La revolución bolivariana sin duda está pasando por uno de sus periodos más críticos. La inflación ha alcanzado una cifra sin precedentes de 160 a 200% tan solo para el 2015 y así se ha aumentado poco a poco hasta el año actual. Las raíces de los problemas económicos de hoy en día pueden encontrarse en los esfuerzos de Chávez ya desde el 2001 para reorganizar radicalmente la economía y la política de Venezuela. Es decir, en ese entonces Chávez le demostró a la vieja élite del país que no iba a ser un peón ni a cumplir sus órdenes como tantos presidentes antes que Chávez. Al contrario, a finales de 2001 se introdujo la reforma agraria y la legislación de reforma de la industria. Él creía que esto iba a traer una buena economía mejor a su país, pero creo que en lugar de eso trajo más problemas y dejó un legado poco favorable para los venezolanos. La falta de alimentos ha sido un problema recurrente del gobierno socialista en Venezuela. Durante la gestión de Chávez, la importación de alimentos comenzó a tener dificultades debido a la decisión de su gobierno de controlar el tipo de cambio, lo cual elevó los precios. La forma de resolverlo fue subsidiar estos productos, algo posible gracias a las altas rentas petroleras. Con el gobierno de Maduro, el cóctel fue explosivo. A la caída del precio del crudo se sumaron las medidas del control de cambio, que agudizaron el abasto de productos básicos y medicinas. En medio se cruzó una caída en la producción industrial interna, consecuencia de las crisis económicas. Organismos internacionales como Human Rights Watch han pedido que se declare una crisis humanitaria en Venezuela. Otros, como la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, se han opuesto porque las condiciones que establece la ONU para declarar las crisis no obedecen a la realidad venezolana. Los manifestantes exigen el adelanto de elecciones, incluida la presidencial, y quieren que Maduro levante su prohibición de abrir un canal humanitario para que los alimentos y suministros médicos necesarios puedan llegar a los venezolanos. También piden que todos y cada uno de los presos políticos sean puestos en libertad. El líder socialista se ha rehusado a aceptar la ayuda exterior al rechazar que Venezuela enfrente una crisis, al tiempo en que argumenta que permitir la asistencia humanitaria foránea podría poner a la nación en riesgo de una intervención militar extranjera. Maduro ha rechazado las convocatorias de una nueva elección presidencial antes de la votación programada para el 2018. Los miembros de la oposición temen que la Asamblea Constituyente le reprograme o acabe con una futura elección presidencial. El país actualmente vive una situación crítica planificada, la cual se caracteriza por el desarrollo de acontecimientos donde se observan pequeñas marchas civiles cargadas de odio, respaldadas por grupos de choque que realizan acciones terroristas diarias y bandas delictivas pagadas que se activan en la noche con los mismos fines. Estos grupos terroristas tienen las características que están formados por los ciudadanos provenientes del interior o sectores marginales urbanos, organizaciones en redes, condiciones psicológicamente que giran hacia la violencia. Muchos miembros son psicópatas o adictos. Muestran cierta preparación en la guerra urbana. Puede ser que haya paramilitares y militares retirados de esta misma. Con respecto a las acciones terroristas, son planificadas, se desarrollan en aproximadamente 1% del territorio, fundamentalmente
en principios que controlan la derecha, particularmente en algunos sectores aislados, pero en lugares clave militarmente hablando, es decir, autopistas fundamentales, calles principales, oficinas gubernamentales, comercios, hospitales y otros servicios públicos. Del mismo modo, el objetivo es fundamentalmente impedir la actividad cotidiana de la población directa o indirectamente a través de la difusión nacional. Los medios de comunicación primitivos, la radio, la prensa, internet o redes sociales nacionales y extranjeros, emplean técnicas psicológicas de condicionamiento, persuasión y la psicología de las masas, unidas a técnicas de publicidad, se encargan de transmitir los hechos de las marchas y concentraciones opositoras mediante haciendo énfasis en magnificar y publicar especialmente los de carácter terrorista, presentándolos como sucesos a nivel nacional y no local.